La Sociedad Colimense de Estudios Históricos presenta a Noé Guerra Pimentel. Es docente, historiador y cronista. Ha sido director general del Archivo del Poder Legislativo del Estado de Colima y del Archivo Histórico del Municipio de Colima, además de consejero del Archivo General de la Nación. Lo publica en medios nacionales y locales. Ha sido cronista oficial de 3 de los 10 municipios del estado de Colima y ha dirigido a dicho gremio en 2 ocasiones y al de los historiadores en 3, siendo su actual presidente. Con ustedes, el de la voz, Noé Guerra Pimentel. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Noé Guerra Pimentel y hoy vengo a platicarles de la revolución en Colima. Y en ese sentido debemos ubicar el contexto. Aquí gobernaba, en el estado de Colima, gobernaba quien fuera, a la postre, el último gobernador del Porfiriato. Me refiero a Enrique O. de la Madrid. Un hombre que había asumido el poder pues muy joven a raíz del trágico desenlace que tuvo el sonorense Francisco Santa Cruz Escobosa. Recordamos que Enrique de la Madrid, siendo gobernador, un hombre muy joven en su tiempo, en aquella época en la que prevalecía la gerontocracia en el gobierno, él asume el mando prácticamente a los 40 años y a partir de 1902 tiene 2 reelecciones y en la tercera pues pierde este poder que tenía en razón de las diferentes circunstancias que se fueron concatenando a lo largo de este tiempo. Recordamos como un hecho importante el famoso crimen de los Tepames, un suceso que no era el único en el país, no era el único en aquel tiempo, es el hecho de que el comandante de la policía de aquel momento en el estado, Darío Pisano, recibe la instrucción de ir a apresar, entre comillas, a unos bandoleros y avijeos también, entre comillas, que eran los hermanos Marciano y Bartolo Suárez, oriundos y vecinos de Tepames. Uno de ellos menor de edad, y no iban a prenderlos, no iban a arrestarlos, iban a lo que fueron, a masacrarlos. ¿Por qué afirmo esta situación? Bueno, porque estaban los hermanos a media tarde, después de comer, y donde se presume que tuvieron el consumo de bebidas etílicas y de alguna manera algún somnífero, estaban dormitando en lo que era el tejabán de su casa, en la parte externa, ubicando una casa de aquella época en Tepames, pues eran casas de rancho. Estamos estableciendo aquí, y lo vamos a ver en las imágenes, una casa de teja, con horcones como pilares, y la construcción que era un rectángulo, donde al interior de un corral o de un gran espacio, estaba edificado esto, y dentro de esta casa, de esta habitación, pues se encontraban prácticamente los compartimentos, como era la cama o el catre en aquel momento. Estamos hablando del año de 1909 cuando ocurre esta tragedia, y los hermanos dormitando afuera, llega la policía del estado y pues sorprendidos, uno de ellos corre, Marciano, y lo acribillan a balazos, prácticamente tomado del regazo de su madre, que salió a ver qué pasaba ante el escándalo de caballos y gritería afuera. Y el otro muchacho, Marciano, corre, salta la cerca de piedra y se enfila rumbo a la parroquia, que estaba cerrada en ese momento, la abre de un empujón, y el cura, asustado, también sale y lo matan abrazado del cura. Ahí lo acribillan, y después de esto la policía, de acuerdo con quien era la autoridad en aquel momento en Tepames, toman los cuerpos y hacen escarnio de ellos, se burlan, los exhiben. Además de arrastrar los cuerpos por el pueblo, se traen lo que quedaba de ellos y los exhiben acá en la capital del estado, en Colima. Y esto motiva en gran medida un profundo malestar en contra de Enrique de la Madrid por haber permitido y probablemente auspiciado esa situación. Esto llega a oídos
del presidente Porfirio Díaz, quien ya tenía una cuenta pendiente con Enrique de la Madrid. Sucede que un año antes, en 1908, vino Porfirio Díaz a inaugurar las obras del puerto y del ferrocarril que entroncaba a Manzanillo con Colima, Guadalajara y hasta el centro del país y el Golfo de México. Una obra muy importante, muy trascendente para aquella época, porque no nada más era la carga que podía generar el puerto de Manzanillo, sino también lo que en su momento significó la principal vía de transporte para muchísima gente y por supuesto el surgimiento de nuevas pueblas, de nuevas poblaciones, gente o pueblos que se establecieron a la orilla de las vías del ferrocarril y que generaron pues un desarrollo importante en lo económico, en lo social y en lo cultural durante muchos años. Pero en 1908, el 12 de diciembre, viene Porfirio Díaz y viene acompañado de quien era en ese tiempo el gobernador de Jalisco, un colimense que había nacido pues acá y que había hecho una gran trayectoria militar y luego política, estando al frente Porfirio Díaz, y aquí me refiero a Miguel Ahumada. Era gobernador de Jalisco y vinieron a Colima con la pretensión de que el puerto se radicara a Jalisco. Esa fue la propuesta que rechazó Enrique de la Madrid en su momento y que generó el malestar callado de un presidente tan poderoso como lo fue Porfirio Díaz. Hago un paréntesis aquí para recordar que Porfirio Díaz en lo económico ofreció los mejores resultados de los que se tenga memoria en la historia del país. En lo social, lamentablemente dejó esos saldos, pero sin el ánimo de justificarlo, hay que reconocer que era la condición general de los asalariados en todo el mundo prácticamente, incluso en Estados Unidos. De ahí vinieron posteriores levantamientos que modificaron las formas de convivencia social entre empleados, entre trabajadores y la clase patronal. Pero ¿qué más tenemos de Porfirio Díaz? Bueno, toda la infraestructura telegráfica la desarrolla Porfirio Díaz. La telefónica, incipiente en aquel momento en algunas partes del mundo, sobre todo en Europa, pues también se convierte en una realidad en nuestro país. Asimismo, la educación superior se normaliza, el primer sistema de salud, la educación pública mixta para mujeres y para hombres la establece Porfirio Díaz, establece también pues esquemas de desarrollo social, pero además de esto, algo muy importante, la infraestructura de comunicaciones que generó Porfirio Díaz. Estamos hablando también de que propició el arribo o la prestación del importante servicio de energía eléctrica. Esto obviamente que vino a poner al país al tú por tú con potencias extranjeras, en condiciones pues muy favorables para el desarrollo de nuestro país. Sin embargo, esto, y en razón de que Porfirio Díaz había empezado a establecer alianzas y había arraigado alianzas principalmente con países como Francia, como Inglaterra, como España, que en aquel momento eran verdaderas potencias que hacían un contrapeso importante contra Estados Unidos. A Estados Unidos esto no le conviene e induce el movimiento armado que fue la Revolución Mexicana. ¿A través de quién? A través de un terrateniente que era uno de los hombres, de los 10 hombres más ricos del país. Y me refiero a la familia Madero, y concretamente a Francisco I. Madero, a un hombre que en su vida había trabajado, que se dedicaba a viajar, que se dedicaba a la buena vida. Un hombre bien intencionado, que con esa experiencia y con su convicción espiritista, aquí ubicamos que él escucha al hermano José, que le dice que él tiene que ser quien fue finalmente. Y es a través de este hombre a quien se provee no solamente de dinero y de armamento, sino también de una táctica de guerra. Es como se empieza el golpe de Estado contra un gobierno constituido como lo era el de Porfirio Díaz.
Un gobierno que en lugar de enfrentar y de aplastar con toda la capacidad militar que tenía, decide renunciar, decide licenciarse del cargo y Porfirio Díaz, después de la primera gran batalla, decide retirarse. Hace un pacto y él se retira. Sale por Veracruz y se va a Europa. Se va a viajar, allá recibe hombres de Estado, allá recibe dignatarios y allá muere finalmente en París. Mientras tanto, acá apenas empezaba lo que se conoce como la Revolución Mexicana. Hay quien la data a 1917 como su terminación con la Constitución. Hay quien la data hasta 1934, cuando arriba al poder Lázaro Cárdenas del Río. Pero regresémonos a Colima. A Colima, donde las cosas para Enrique de la Madrid se habían venido complicando. Y hay un comandante, ya sobre 1911, Eugenio Aviña, que hace una alianza con la otra parte, con la parte marginada de la oligarquía local, y ellos lo patrocinan. Y aquí encontramos apellidos como Brizuela, como Gamiochipi, como Santa Cruz, que patrocinan en un primer momento a Eugenio Aviña para que se levante en armas. Y se levante en armas no con gente de aquí, sino con gente extraterritorial, es decir, gente de Michoacán principalmente, de tal manera que constituyen el batallón El Michoacano. Y son gente como los Bueno, de Michoacán, de allá de Chacalapa, en las inmediaciones de Coahuayana y un poquito más allá, que se viene y penetra a lo que es el territorio de Colima, se viene por Las Tunas, Estapilla, Tepames, y es en 1911 cuando se arraigan aquí, y es en esa fecha, en ese periodo, en el primer trimestre, cuando Enrique de la Madrid, emulando a Porfirio Díaz, también decide presentar su renuncia al cargo e irse a Guadalajara. Favorablemente aquí, aparte de cuetones y uno que otro por ahí sorprendido, que se levanta en armas a nombre de la revolución, como lo fue Lorenzo Tovar, que acaba acribillado ahí en las inmediaciones de la Glorieta del Charro rumbo a Coquimatlán, y una señora que se asomó a ver qué estaba pasando, que le dieron un balazo en la cara. Salvo esas muertes, no hubo otros hechos que lamentar en ese primer momento. Aunque la revolución, como ya lo dije, el movimiento apenas iniciaba en 1911 para continuar con esa sangría de mexicanos en esa guerra civil, que lo último que hizo fue el cambio, es decir, el sinónimo de la revolución, sino que nada más vino a ensangrentar un territorio que se encontraba pacífico, que se encontraba produciendo con industrias que lamentablemente desaparecieron, como la de hilados y tejidos, la textilera, la tabacalera, la mezcalera, gente que producía patrocinada o en gran medida la cafetalera, en gran medida con la tecnología importada por los extranjeros que se habían radicado aquí desde mediados del siglo antepasado, del siglo pasado, y que de alguna manera pues ya estaban aquí produciendo lo que se producía en Europa en aquel mismo momento, gracias al patrocinio de, en este caso, Porfirio Díaz. Lamentablemente, se viene la revuelta de 10, 11 años que duró la revolución o más, y todo eso pues desaparece en gran medida, y las condiciones en las que se encontraban la mayoría de la sociedad en el porfiriato pues no cambiaron sustancialmente, sino que hubo una serie de simulaciones en las que hoy nos encontramos y que seguimos esperando pues esa revolución que debe ser la nueva sociedad de Colima, una sociedad moderna también, no de Colima nada más, sino de nuestro país, porque lo reclama, porque lo demanda, porque lo merece. Soy Noé Guerra, y esto fue en parte la revolución en Colima, la revolución en México. Y bueno, pues viva Colima y viva México. Hasta la próxima.